Muy buenas noches, amigos de Salud Financiera. Hoy cerramos el tema de lo que es violencia financiera en los hogares. Si usted es un adulto mayor o conoce un adulto mayor que en estos momentos esté afrontando este tipo de violencia, el programa es para ustedes. Los invito a que nos sigan en la transmisión por redes sociales en Salud Financiera con Jorge Benavides, tanto en Facebook como en Instagram, y que hagamos parte o que hagamos conciencia de este delicado tema. Hoy la licenciada Adriana Rojas Rivero se encuentra en el set de Salud Financiera acá en Foro 66, pero antes de ir con ella voy a ir con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, un anuncio comercial y ya volvemos. Mientras tanto, usted vaya por su copita de vino, vaya por esa cerveza, vaya por ese refresco, por algo de comer, porque el programa de hoy le prometo que va a estar bastante fuerte. El día que los hijos comprenden el privilegio de tener una madre, sus vidas nunca vuelven a ser iguales. Todos los que un día la perdimos, lloramos al recordar sus abrazos, sus palabras de ánimo y sus historias. No hay nada mejor que el recuerdo de una madre que nos amó con todas sus fuerzas y nos enseñó lecciones de vida que nos marcaron para siempre. Todos estamos aquí porque hubo una mujer, una abuela o una tía que nos abrigó en su hogar para otorgarnos identidad, familia, amor y cuidado. ¿Cómo no rendir tributo a las mujeres valientes que en lugar de abandonar decidieron amar? Las madres que han luchado por sacar adelante a sus hijos son triunfadoras porque con tenacidad han escrito las mejores historias. Hoy es un buen día para honrarlas y aplaudir sus logros. Volvemos a Foro 66. Esto es Salud Financiera. Soy Jorge Benavides. Los invito de nuevo a estar en nuestras redes sociales y compartir este tema. Los demás temas que hemos hecho durante todo este mes y los temas de pareja que hemos venido tratando estos 2 últimos meses también están en Facebook y próximamente en nuestro canal de YouTube. Doña Adriana Rojas Rivero, bienvenida de nuevo a su casa, porque Gracias. Este programa es más suyo que mío. Gracias, Jorge. Es un honor estar otra vez contigo. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? De lo más bien. Fiorella, bien. Todos bien, gracias a Dios. Y el terremoto, se llama Toby, ¿verdad? Ese Toby. terremoto. Bueno, haciendo desastres, travesuras. Sí. Sí, un boxer de 7 meses. Sí, pero los míos tienen 10 años y parece que tuvieran 5 meses todavía. Es el eterno niño. Sí, correcto. Pero es una raza tan noble y tan bella que yo el boxer no lo cambio por nada. Es una belleza. Son ¿verdad? una gran compañía. Ay, ese anda para arriba y para abajo. Ese ya se conoce ya es conocido en el territorio nacional. Ya ha nadado en el lago Arenal, en Bejuco, Parrita, en Lagunilla, Río Cuarto, en Río Pejivalle, en Turrialba. Ha nadado en cuanto río, lago y mar haya podido. Bueno, te traje porque a vos te apasiona el tema Sí, de los adultos mayores. correcto. Te dije que por favor vinieras enojada, Sí. pero que haya cumplido la tarea, aunque yo sé que eso después de las 7 y verte al espejo, eso pasa muy comúnmente. Y seguimos abusando de ellos día y noche. Lamentablemente es la población más vulnerable Sí. y es la población a la que le sacan la pensión, le administran la pensión porque ellos no pueden, los tienen encerrados, los van y los dejan a una casa de cuidado o un asilo de ancianos, en Navidad los dejan en un hospital y no vuelven por ellos, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que pasa. Entonces el programa de hoy es, primero, cómo detectamos esa violencia al adulto mayor. Bueno, el adulto mayor en algunas ocasiones tiene medios económicos suficientes para subsistir y tener su propia independencia. No siempre es así. Si no tiene los medios económicos para subsistir con las necesidades básicas, y Jorge, aquí necesidades básicas estamos hablando en muchos casos hasta de mantillas, de una persona que les ayude a bañarse, a vestirse, porque ya ni siquiera llegan a ponerse los zapatos por sí mismos. Esas personas, si tienen hijos o si tienen nietos con medios económicos, tienen el derecho a una pensión alimentaria, ya sea voluntaria o por la vía judicial, por medio de un juzgado de pensiones.
Si ese adulto mayor tiene sus propios medios económicos para ser autosuficiente y hay rasgos o intentos o ya está sucediendo que le están quitando la pensión, Jorge, hay que ser agresivo en la defensa. Los jueces de pensiones alimentarias en muchos casos tienen conocimiento de que los hijos o los nietos o que alguno de los hijos o alguno de los nietos o nietas le están quitando la pensión y lo saben. Inclusive, Jorge, he visto casos en donde un hijo le pide la pensión en representación de su madre adulta mayor a los otros hermanos para sacársela a la mamá. Y los jueces de pensiones lo saben, porque esos son temas que se conversan y se indican en audiencia. La prueba no es tan sencilla. Esa prueba de que le están sacando el dinero de la pensión no es tan fácil de demostrar en una audiencia. Sin embargo, es un tema que se conversa, que se conoce en estos juzgados. Entonces, el abogado que representa al adulto mayor tiene que ser una persona que tenga la autoridad, el coraje para ser sumamente agresivo en defensa de esa persona adulta mayor y ser autoridad, porque ese adulto mayor ya se encuentra vulnerable. Si estamos hablando de una persona de 80 años en adelante, que ya tiene varios padecimientos, que se siente mal, que no se acuerda ni siquiera si se tomó la pastilla del desayuno, que no puede caminar para ir a la entidad bancaria para recoger su pensión, que no tiene ni la más mínima idea de cómo utilizar la tecnología para manejar su dinero. Es dependiente. Ok, vamos a poner ejemplos. Voy a ponerte las ideas como las traía y vos me vas diciendo sí o no. Ok. Hablé con Belisario la semana pasada y yo le decía que tenemos un problema muy grande, un cáncer muy grande. Es la generación que hemos criado, ¿ok? Esa generación intocable de que yo no quiero que él pase lo que yo pasé. Yo no quiero que él tenga las mismas necesidades que yo tuve. Entonces todos se lo dimos. Entonces yo te pregunto a vos, ¿es necesario, indispensable o es obligatorio que ese adulto mayor entregue sus bienes, ya sea por medio de traspaso o herencia anticipada, que ese concepto no existe, pero traspasamos los bienes, a sus hijos? Es ilegal. Es completamente ilegal. Si el adulto mayor tiene la voluntad, tiene el deseo de realizar algún traspaso de sus bienes, porque le nace en su corazón, porque no necesita de esos bienes o porque quiere dejar las propiedades en nombre de sus hijos para evitar procesos de mutuales, puede hacerlo. Es una facultad, no es una obligación. Obligarlo es completamente ilegal. Ahora, si a mí me pregunta, si a mí me llega una persona, ya sea hija, nieta, adulto mayor o un adulto mayor, y me dice que quiere realizar esos traspasos, yo entiendo por una razón. Jorge, los procesos sucesorios son muy caros. Una mutual es carísima. Hacemos el testamento es lo más barato de todo ese proceso. El testamento es muy barato. Hacer un testamento en protocolo en un notario público es muy sencillo y es muy barato. Pero una vez que fallece la persona que hizo el testamento, traspasar esos bienes a nombre de los herederos que indicó el testamento es carísimo, ya sea en la vía notarial o en la vía judicial. Es excesivamente caro. Entonces, yo nunca he recomendado que una persona física tenga bienes inmuebles, bienes muebles o incluso acciones de una sociedad mercantil. Yo no lo recomiendo. Ni siquiera lo tengo yo y no me considero tan viejita. ¿Por qué? Porque ese traspaso es carísimo en caso de un fallecimiento. Y todos somos de la muerte. Adultos mayores o adultos o jóvenes o niños, todos somos de la muerte. Entonces, ¿cuál es la estructura que yo he formado? Yo he formado una estructura que es un fideicomiso de protección de bienes
familiares. En ese fideicomiso se ponen todos los bienes, se ponen las casas, los lotes, los carros, las acciones. Lo único que no hemos podido poner en este momento por todo el tema de legitimación de capitales son cuentas bancarias, pero todo el resto de bienes lo podemos en el fideicomiso, y en el fideicomiso se establece que la primera generación, por decir estos adultos mayores, los abuelos, son los únicos beneficiarios finales hasta el último respiro, hasta su último momento de vida. Y si son dos, esposa, esposo, o padre, madre, abuelo, abuela, si son dos, no se puede tocar nada por parte de la segunda ni de la tercera generación hasta que el segundo fallezca. Entonces, si fallece el abuelo, no se puede tocar nada hasta que fallezca la abuela. Y te voy a decir por qué, Jorge. Porque la legislación costarricense señala que si una persona fallece, el cónyuge hereda el 50% y los hijos, entre todos los hijos, el resto del 50%. Entonces, a la viuda la sacan de su casa, en donde hay un arraigo a los 80 años, porque quedó viuda, porque dejó de ser dueña de su casa, empezó a ser copropietaria con sus hijos, y ya los hijos quieren vender, y eso lo establece la ley. ¡Qué crueldad, por el amor de Dios! Y es legal. Es una crueldad. En países desarrollados europeos no se puede tocar una propiedad de un adulto mayor hasta que el segundo fallezca. Y esa estructura europea yo la copié en los fideicomisos de protección de bienes familiares. Entonces, hasta que no fallezca el segundo, no entra la segunda generación. Y así consecutivamente, no entra tercera generación hasta que no entre segunda generación. Y quieren hacer chantaje emocional, chantaje, háganlo, el fideicomiso no lo permite. Qué pena me da, qué pena me da, el fideicomiso no te lo permite. Yo he tenido casos de señoras, adultas mayores, abuelas, llorando en mi oficina porque una hija le dijo que si no le ponía en la casa su nombre, porque se lo estaba exigiendo el marido, el yerno de la señora, no volvía a ver a sus nietos. Y la señora llorando porque no iba a volver a ver a sus nietos. Y yo le dije, venga para acá, le voy a poner todo en fideicomiso, y cuando ella le diga eso, que mándemela a mí. Y vamos a hablar ella y yo. Nunca llamó. ¿Cómo se ríe? Nunca llamó, y la protegí, y ahí tiene a sus nietos. Así que, en realidad, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio, es ilegal. Es ilegal obligar a un adulto mayor a traspasarle los bienes a uno. Es ilegal. Papá, tengo muchas deudas y ¿Sí? necesito hacer una sola cuenta. ¿Me puede prestar la propiedad para ponerla a responder en el crédito bancario? Jorge, tuve un caso muy doloroso de una situación como la que me estás mencionando. Pero, ¿cuál es esa respuesta? Óigame. Porque tengo que ir a un corte comercial. Ok. Pero téngala, porque yo sé que venís con una bomba. Yo sé. Téngala ahí. Amigos de Salud Financiera, no se pierda la bomba que va a hacer Adriana ahorita. Ya regresamos, vamos a un corte comercial. Estamos en Foro 66, esto es Salud Financiera. Gracias por sintonizarnos, amigos de Canal 13, y estamos en nuestras redes sociales, Salud Financiera con Jorge Benavides. ¿Tenías un caso así? Un caso en la época, ¿te acuerdas de la crisis inmobiliaria que generó un desequilibrio financiero en muchas empresas pequeñas, Ajá. medianas y grandes empresas, 2008, 2009? 2009. En esa época había una persona que tenía un negocio con los hermanos de importación de partes de vehículos. Ujú. Y ellos la empresa tenía una tarjeta de crédito. Con esa tarjeta de crédito, como de $100,000, importaban las partes, y a corto plazo
pagaban las tarjetas con la venta de las partes de los vehículos. Era un negocio que funcionó hasta que se vino esa crisis financiera. Entonces, como eran tarjetas de crédito y créditos personales y créditos revolutivos sin garantía, sin garantía real de pago, sin una propiedad en garantía, porque era un negocio lo que estaba de por medio, el gerente del banco, estamos hablando en Santa Cruz de Guanacaste, todavía lo recuerdo, el gerente del banco le dijo a uno de los 3 hermanos: tráigame una propiedad y le bajo la tasa de interés del 25% que estaba en aquel entonces de la tarjeta de crédito empresarial y se la bajo un 12%. Entonces él le dice: no, es que yo no tengo propiedad, o mi casa está hipotecada, ya tiene la hipoteca sobre casi que el 100% del monto del avalúo. No, tráigamela de su papá. Ya el gerente del banco había hecho un estudio de las propiedades, no solo de los 3 hermanos, sino de los papás, del papá de esos 3 hermanos. Y el gerente le convenció a esa persona a traer de un banco público, un banco comercial del Estado, y lo convenció a traer al papá con escritura lista, solamente para que firme. Entonces le bajan la tasa de interés del 25% al 12%, le suben el plazo de 6 años a 15 años y se supone que con eso empieza a pagar. Pero es que, Jorge, todos somos millonarios en Excel y en Excel todo eso había capacidad de pago, pero la realidad es que en ese momento no se iba a tener los ingresos, las ventas que habían proyectado. Entonces, a cuestión de 3 o 4 años, ya esa propiedad tenía fecha de remate. Cuando vinieron a mi oficina, Jorge, ¿qué logramos? Suspender el remate para anular esa garantía hipotecaria. A ese señor adulto mayor no le dieron ni un café con esos $100,000. No le dieron ni una Coca-Cola. No recibió nada, absolutamente nada. Ni siquiera supo ni entendió a ciencia cierta qué era lo que estaba firmando. Cuando él llegó y recibió una notificación de una fecha de remate de su casa de habitación en Santa Cruz de Guanacaste, él llegó a mi oficina y me dijo: a mí no me importa dónde yo tenga que vivir, pero que a mi viejita no me la saquen, que a mi viejita no me la toquen. Esas eran sus palabras. Jorge, la ley integral para la persona adulta mayor establece como sanción de la agresión patrimonial no solamente ir a la cárcel, sino que establece la nulidad del contrato, la nulidad del acto de traspaso. En este caso, no había un traspaso, lo que hubo fue una garantía real de pago, una hipoteca. A ese señor no le tocaron la casa de habitación. Papá, deme la tarjeta, deme el PIN y yo le voy a administrar a usted la pensión. Yo voy a encargarme de ir a recogerla. Sí, claro. Y puede ser que sea hasta una necesidad, Jorge. Mami tiene 83 años y mami ya no maneja. Mami tiene 3 años. Mami manejó su vehículo hasta los 80 años, 79, 80 años pudo manejar. Ya, Jorge, tiene una muchacha que le ayuda hasta a bañarse. ¿De acuerdo? Ya no llega aquí para ponerse sus zapatos ni amarrarse sus cordones. No sabe manejar una computadora ni un celular inteligente para manejar la pensión que recibe. Y no puede ir allá. Sí, pero ¿tu mamá tiene cuánto? 83. Ok, hablemos de una persona de 60 años. Ah, no. Que está acabado. No, jamás. O sea, una persona de 60 años tiene que estar activa. Vaya, falta de oficio, vaya, trabaje. No, que está haciendo una persona de 60 años inactiva. No, la persona que llega a tener necesidad de que un hijo, un nieto o si no, mire, yo conozco que lo hacen, se vienen extranjeros a vivir a Costa Rica y se hacen viejitos en Costa Rica y es hasta un vecino el que le tiene que manejar la cuenta bancaria, ¿verdad? Pero por necesidad, no por chantaje ni por vagancia. Si tiene 60 años, si tiene 70 años, está sano, administre sus bienes, hágame el favor. Entonces no amerita eso. Jamás. Ok. Papá,
ya estoy lo suficientemente grande y quiero manejar la empresa. Vaya, hágase la suya. Y sí, ¿cuánto me costó a mí hacerme mi empresa? ¿Años? ¿Años? Ujú. Haga la suya. ¿Qué tiene que estar haciendo en la mía? ¿Nada? Absolutamente nada. Hágase su nombre, Hágalo, haga su carrera, hágalo, haga todo. hágalo, Ajá. hágalo, hágalo. O sea, los papás tenemos la obligación de darle a nuestros hijos educación en la medida posible. Entre más los preparemos, pues ellos van a tener mejores opciones para salir adelante. Pero darles todo en bandeja de plata, porque acaban de ser, ya tienen 18 años, 20 años, 25 años, no señor, vayan ensúciense en los rueditos de los pantalones. Exactamente. Ujú. Ok. Otro caso en particular. Yo necesito, por favor, que no hagas un testamento, sino que yo me nombres a mí de una vez, traspasame la propiedad y yo me hago cargo No. de la parte de todos mis hermanos. No. Cuando No, eso no es sano, no es inteligente, genera discordia entre hermanos, entre sobrinos, genera separación familiar, genera roces familiares importantes y no es sano, para nada, Jorge, para nada. Eso no es recomendable. Eso es un error que puede generar que a corto plazo, ya ni siquiera estén juntos para un día del padre, un día de la madre, una Navidad o cumpleaños. Eso no es sano. ¿cuánto pesa la manipulación en un adulto mayor por parte de los hijos Mucho, o nietos? Porque mucho, también los nietos se apuntan a eso. nietos, nietas, esposos de nietos, esposas de nietas, yernos, nueras. A veces ni siquiera son los hijos o los nietos, sino las parejas. Jorge, pesa en el tanto en que la persona sea vulnerable. La vulnerabilidad se entiende cuando ya no hay memoria, cuando ya hay dependencia, cuando hay dependencia física, cuando hay dependencia mental. Ahí se justifica que se le tengan que administrar los bienes al adulto mayor o a la persona enferma. Pero mientras la persona esté consciente, lúcida, como dice uno, entera, nada, absolutamente nada tiene que estar entregando nada a los hijos. No es obligación entonces. No solamente es obligación, es ilegal, Jorge. Es ilegal. Es que La estamos- agresión patrimonial genera sanciones penales y nulidades de los traspasos de la exposición de los bienes. Eso está en la ley integral para la Es persona que adulta mayor. el hijo llega, no sé si, bueno, yo sé que sí te lo has topado, si me lo he topado yo, vos es pan nuestro cada día. Que el hijo llega y habla con una propiedad de que es que esa empresa va a ser mía. No, Es que ese taxi es mi herencia. no. Es que esa casa es mi, es lo que me va a quedar. No. Entonces, llega a tal punto. No, y en ahora, que lo- Jorge, las parejas están vendiendo los bienes para vivir sus últimos años estilo nómadas. Ya no son nómadas digitales, sino son nómadas de pareja retirados que andan viajando por todo el mundo. No tienen por qué dejarle nada a los hijos. No tienen ninguna obligación para dejarle nada a los hijos. Si venden todo, yo he visto cada vez más parejas ya después del retiro, los 65, 70 años, que venden todo para andar viajando por el mundo. ¿Por qué tienen que darle algo a los hijos? No es obligatorio. Si se murió y dejó algo en los hijos, les queda a ellos. Pero si se lo gastaron en buena hora, tienen que disfrutarlo. El patrimonio se hace para disfrutarlo, no para dejárselo en los bancos a los hijos. Jamás. Entonces, ¿qué elementos debo de tomar yo en cuenta para saber ese adulto mayor que me está viendo si yo estoy siendo víctima de violencia? El chantaje, Jorge, el chantaje emocional, porque viene con una amenaza. Si no me haces esto, no te vengo a visitar o no lo vengo a visitar, lo dejo en abandono, no dejo que mis hijos te vean, que sean sus nietos. Ese chantaje emocional que va a la par de la solicitud del apoyo económico es una violencia importante, es agresión patrimonial.
Los hijos son los que escuchan detrás de la puerta, detrás de las paredes. Los hijos son los que saben el qué hizo mamá bien, qué no hizo mamá bien, qué pecado tiene papá por ahí escondido, qué no. Herramientas que mal utilizadas se pueden volver en... Son chantajes, son chantajes emocionales. Bueno, vamos a ver. Tengo tantos años de casado, metí las patas. Ok, las metí, pero eso es un problema de pareja. Eso se maneja con mi pareja, no con los hijos. Yo a los hijos no les tengo que dar ninguna explicación de mi vida personal, ni mi vida privada, ni mi vida íntima. Eso es un tema de pareja. Los hijos no pueden venir a hablar temas de pareja. Eso no es tema de conversación con un hijo, con un nieto. Jamás. Ahora bien, porque también lo vi en el programa pasado, y con esto voy a ir a un comercial para que mastiques bien la respuesta. Y listo. Pero hemos creado una generación donde el muchacho tiene más poder que el profesor y que la maestra. Los maestros van a clases con miedo de que saben que cualquier cosa que hagan es una demanda porque lo están agrediendo. Ya la faja, ya los actos de disciplina son agresión según la ley y los protegen. Cuando venga, yo quiero que me digas hasta dónde se debe de permitir ese chantaje o esa manipulación. ¿Dónde puedo poner yo un stop a eso y dónde puedo yo denunciar? ¿De acuerdo? Correcto. Amigos de Salud Financiera, ya volvemos. Volvemos a Salud Financiera. Estamos desde Foro 66 y estamos con la licenciada Adriana Rojas Rivero de Aprodeco. Adriana, ahora sí, dígame hasta dónde puedo permitir yo todas estos chantajes o manipulaciones. ¿Dónde debo poner yo un stop? ¿Dónde debo recurrir a un abogado? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si una persona está siendo víctima de violencia, de agresión, ya sea psicológica, patrimonial o ambas, que todavía unidas es más complejo, y la persona no tiene el empoderamiento para enfrentar esa agresión, no tiene la fuerza para enfrentarlo, lo primero que necesita es un psicólogo. Jorge, que lo empodere, que le ponga un alto a esa persona agresora. Y no se trata de sacarlo de la familia, no se trata de ponerle una medida cautelar de que lo saquen de la casa para que no me venga en 6 meses. No, aquí se puede resolver la relación familiar empoderando a esa persona vulnerable, subiéndole un poco su amor propio, su autoestima, para que tenga autoridad y que tome decisiones, Jorge, porque en este momento lo más difícil para muchos seres humanos es la toma de decisiones. Si un ser querido, porque no es lo mismo que lo venga a acosar una persona afuera que no sea un ser querido, a cuando es el hijo, es el nieto, es una persona amada, ¿verdad? Porque es parte de su familia, es un miembro de su familia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empoderarse y decir, si la persona lo amenaza, dejarlo. Dice, me voy de la casa, váyase. No vengo, no venga. Le quito los nietos, quítelos. Empoderarse, ¿verdad? No dejarse llevar por las amenazas. En el momento en que no se deja llevar por las amenazas, la otra persona va a reaccionar diferente. Eso es como el bullying. El bullying afecta solamente al vulnerable, al que está empoderado no le afecta. El que está empoderado contesta. Vea, Jorge, yo me acuerdo cuando a mí me decían muchas cosas y ¿qué hacía yo chiquitilla? Subía aquí, subía los hombros. ¿Cierto? ¡Suba los hombros! Suba los hombros. Una vez a mi hija, cuando la estaban en la escuela, que llegó diciendo que le habían dicho unas cosas horribles, le digo, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Lo que a mí me prohibían es lo que te voy a enseñar. Si yo subía los hombros, a mis papás me daban los dientes por detrás. ¿Cierto? Bueno, yo te enseño a subir los hombros. Súbalos, súbalos, suba los hombros. No importa, déjelo que haga con sus amenazas. Si tiene esos sentimientos negativos, déjelos y trate usted de ser feliz
con su vida, con lo positivo que tiene, porque eso va a ser una parte negativa de su vida, pero no todo es negativo, ni todo es malo, ni todo es feo. Busque las cosas negativas y trate de ignorarlas un poquito y fortalezcase con las cosas positivas de su vida, porque su vida no es tan mala como uno piensa, ¿verdad? El problema, yo siento que, no sé cómo lo ves, pero yo siento que hay mucho sentimiento de culpabilidad de parte de la persona, y lo compartía con Belisario la semana pasada, que la persona tal vez trabajó toda su vida de sol a sol, ¿verdad? Como estaban acostumbrados los papás de antes, trabajar 12, 14, 16 horas. Tal vez se perdieron momentos importantes en la vida de su hijo, de su hija, y hoy ese sentimiento de que me perdí eso hace que ellos actúen de otra manera. Ellos lleguen y digan, no, pobrecito, es que yo le fallé, es que yo hice esto, yo me porté mal, yo no cumplí con esto, entonces tome, y empiezo a dar y a dar y a dar y a permitir, y llega un momento en que ya no es que esté dando, es que le están dando a él en su patrimonio completo. Jorge, darle regalos o donaciones a los hijos no es negativo si esa persona donante tiene con qué subsistir y tiene cubiertas sus necesidades básicas y le sobra. En un mundo de abundancia, pues le quiere regalar algo, se lo regala. Ese no es el problema. El problema siempre es cuando se va a puntos de desproporción, de irrazonabilidad. Siempre hay que pensar proporcionalidad, razonabilidad. Quiero regalarle a mi hija un viaje, vamos y lo disfrutamos. Siempre y cuando no me genere un desequilibrio económico, pero sin dejarme llevar por chantajes emocionales que si no lo hago, está resentido por una u otra razón del pasado. El pasado ya pasó, no lo podemos cambiar. Si fuimos trabajadores y o nos divorciamos y destruimos las familias y cometimos errores, ¿qué es lo que tenemos que todos cometemos errores. Ok, Jorge, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y seguir siendo felices y salir para adelante. No vamos a vivir arrastrando errores como cadenas. No arrastramos cadenas, se cortan las cadenas. Nos perdonamos a nosotros mismos por los errores. Le pedimos perdón al ser querido nuestro que sufrió por nuestro error. Hay que pedir perdón. Eso sí, eso es sano. Perdonarnos a nosotros mismos y pedir perdón. Y que ellos nos perdonen. Pero eso no trasciende la vida patrimonial. Eso emocionalmente es un tema. Patrimonialmente es otro tema. ¿Por qué? Porque no sabemos en la etapa de adulto mayor lo que viene. Jorge, vemos adultos mayores en una cama en donde hay que cambiarles mantillas, darles de comer por aquí. Esos son 2,5 millones mensuales. Mira, no sabemos lo que viene. Vea, hay algo, yo me acordé de vos. No te lo quise mandar para no herir, para no levantar peores comentarios. Un día de estos estaba, y aquí la tengo a mano, estaba yo en un día pacífico, esos que nunca tengo, y me llegó un recorte de periódico, vamos a ver si lo tengo yo aquí, de Escazú, por cierto, donde hubo 3 allanamientos por explotación de un adulto mayor de 90 años, al cual lo obligaban a pedir plata. ¿Sí? En un semáforo fuera de un centro comercial en Escazú. Sí, eso es explotación. Y no le pagaban nada. Eso es explotación, Jorge. Vea, Jorge, hay instituciones públicas como la CONAPAN. Sí, yo sé. Ajá. Yo sé. No voy a decir nada porque ya me escribieron. Yo sé. Que les doy siempre que puedo. CONAPAN debería tomar acción sobre este tipo de situaciones. Sin embargo, yo sí considero, Jorge, que el Estado costarricense ha fallado. ¿Por qué tenemos adultos mayores pidiendo limosna en las calles? Por un sistema de pensiones que no da ni alcanza para muchas personas. Siempre he dicho, y a mí el CONAPAN me contactó y me pidió un derecho de respuesta, el cual yo devolví el correo electrónico y aquí me quedé esperando. No hay una sola, no hay un solo punto de circunvalación, sea semáforo o sea rotonda,
que no tenga por lo menos 3 adultos mayores que van de más de 75 años vendiendo pañitos, pidiendo plata, y ahora vi que estaban vendiendo banderitas de Costa Rica para el carro porque se cae la independencia. Jorge, 3 por lado. Ok, Jorge, vamos a ver. Si la pensión en Costa Rica es de 80,000 colones, ¿qué alcanza para pagar? Completamente de acuerdo. Ok, entonces, ¿a dónde está el problema? ¿Por qué tenemos pensiones de hambre? Completamente de acuerdo, yo se la compro, pero también hay una cuestión que se llama agradecimiento. Si esa persona se mató por darme a mí una carrera profesional, si se mató por mi bebé trabajando, Claro. yo no tengo corazón para ir. Y yo con Esteban Bogantes hice un programa y con Alan Loría también, y llegamos a como un acuerdo. Si fuéramos a visitar los centros de ancianos, los asilos, el hospital del adulto Blanco mayor, Cervantes. Blanco Cervantes, y preguntamos al adulto mayor quién los tiene ahí, la respuesta general en más de un 95% va a ser mis hijos. Sí, Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no todos tienen hijos. Y no todos tuvieron a sus hijos cuando ellos eran pequeños. Ujú. Si el padre o la madre abandonó a sus hijos a corta edad, esos hijos no se sienten obligados. Completamente de acuerdo. Y existe. Y hay casos y muchísimos. Ah, sí, claro. Claro, si no, no tuviéramos juzgados especialistas en pensiones alimentarias. Porque, ¿por qué nacieron los juzgados de pensiones alimentarias? Porque el caballero estaba tomándose los traguitos y los chiquitos no tenían leche en la casa. Estamos de acuerdo. Entonces ese padre se hace viejito y no puede pretender que los hijos le vayan a asistirlo. Salvo que sean hijos de muy, pero muy buen corazón, de muchos valores humanos y religiosos, y que perdone un abandono de esa naturaleza en su etapa pequeña y que venga a dar la cara cuando ese señor se convierte en un viejito, ¿verdad? Pero aquí también hay que ver qué hizo ese viejito. Y no todos tienen hijos. Completamente de acuerdo, pero también hay otra realidad que es el hijo que simple y sencillamente quiere aprovecharse de él y tener Eso todo, y entonces hipotecarle, administrar la pensión. No, eso es ilegal. Ese hijo tener hay las que meterlo a la acciones. cárcel. Estoy completamente de acuerdo, que también hay un montón. Sí, claro, muchísimos. Ese hijo malagradecido es lo que se llama indigno. Eso es indignidad. Ni siquiera tiene derecho a tener herencia por indignidad. Ese hijo no solamente no merece ser heredero, sino que merece la cárcel. Ahora bien, te la voy a dejar para el próximo segmento, pero porque yo sí necesito que la persona que me está viendo hoy tome conciencia. ¿Qué hago yo en contra de esas personas? ¿Puedo ser el vecino de esa persona que están abusando de él, denunciar? Puede ser esa misma persona. Esa persona debe acompañarse de un abogado, de un asesor, si tiene una empresa. Es que hay muchas cosas. O sea, no estoy hablando solamente de la persona que tiene una pensioncita, sino el hijo que quiere quitar la empresa, que quiere quitar las propiedades, que quiere quitar los carros, que quiere manejar la plata, porque dice que la persona a los 60 años o más no puede manejar eso. Y es la realidad, y es la realidad, y ya hemos visto casos donde la empresa quebró, los hijos simple y sencillamente la agarraron de caja chica. Después de que la agarraron de caja chica, el adulto mayor llegó y no tiene ni siquiera dónde vivir. Y como vos decís, ese ejemplo, no quiero que a mi viejita la saquen de la casa donde está. Entonces, para el último segmento, quiero las conclusiones y esa respuesta. ¿Está bien? Claro. Ok, amigos de Salud Financiera, por favor, Facebook e Instagram, Salud Financiera con Jorge Benavides. Estamos en sinardigitaltambién.com. Estamos por Canal 13. Ya volvemos. Y volvemos al último bloque de Salud Financiera. Este es el último programa que hacemos sobre violencia financiera en la familia. Adriana, ahora sí, yo estoy viendo eso, no soy partícipe de eso, ¿lo puedo denunciar? Como vecino, como amigo. Lo puede denunciar. Sin embargo, el grado de probabilidad que esa denuncia prospere es baja. ¿Por qué? Porque el organismo de investigación judicial lo que va a hacer es llamar a ese adulto mayor y va a tener que declarar en contra de un ser querido.
Y eso no es fácil. Jorge, eso, si el adulto mayor no toma la decisión de defenderse por sí mismo, es muy difícil que alguien lo logre defender como un vecino o un amigo. Pero te están agrediendo. Sí, claro, Jorge, pero vamos a ver, eso es como cuando uno dice, tengo un pariente con drogas y lo voy a internar. Si la persona drogadicta no toma la decisión de eliminar las drogas de su vida, la plata la van a botar el pariente que lo lleve obligado, porque no va, o sea, tiene que tomar la decisión la persona. Esto es exactamente lo mismo. Usted puede como vecino, como amigo, presentar la denuncia, pero que esa denuncia penal prospere y llegue a un resultado favorable que evite o que impida que haya más agresión patrimonial de la que ya haya, lo veo muy difícil. ¿Qué recomendaría yo? Que vaya a donde un abogado que conozca y maneja el tema de la protección del patrimonio familiar, o que maneje el tema de la protección del patrimonio, si no quiere hacerlo de forma familiar. Ahí estamos hablando de protección, porque ya no podrían la persona chantajearlo emocionalmente, porque va a rebotar como una bola de ping-pong. Si se le hace un fideicomiso de protección, por más chantaje no va a poder tener nada. Y ahí se puede meter todo, Jorge. Casa, carro, lotes, acciones, empresa, todo. Y cuando le digo todo, es todo. Bueno, así que yo le recomendaría eso. ¿Por qué? Porque sería más sano. Una denuncia penal, un proceso penal de 5, 7 años contra un hijo, Jorge. No, yo no le veo mucha prosperidad. Existen y los hemos tenido. Y el Día de la Madre, tengo un juicio de 8 horas de ese tema en la vía penal. Jorge, pero es muy difícil para la persona. Y créame que el adulto mayor que denunció tuvo un infarto antes de la prueba anticipada. 3 días antes, tenía 87 años. La hija le falsificó la firma y le quitó todas las acciones de la empresa, de una empresa próspera, y le quitó, le hipotecó la casa de habitación. Estamos hablando que le quitó más o menos $700,000, porque a donde ella se divorció y se hizo un noviecito jovencito, el noviecito jovencito le exigió ese estilo de vida. Y ella le falsificó la firma. Presentamos la denuncia penal. Jorge, pedimos prueba anticipada porque teníamos temor de que él falleciera antes del día del juicio. 3 días antes de la prueba anticipada le dio un infarto y falleció. Estuvo en un estado de tensión de que tenía que ir a declarar contra su hija, que le dio un infarto y falleció. Qué posición más difícil para esa persona. Claro, es una hija que ama. Es una hija que ama. Es una hija que ama. Pero es una hija que cometió un delito. Sí, y le robó $700,000. Es que a eso es lo que voy. O sea, puedo quererlo mucho. Puedo, qué sé yo. Es que uno a un hijo lo ama sobre todas las cosas. Yo soy papá. Pero también es el hecho de que ese hijo, si me está extorsionando, es un delito. Si me está manipulando, es un delito. El PIN de la tarjeta, por ejemplo, es personal. Nadie lo puede usar, solamente yo. Para eso me lo dieron a mí. Otra persona que lo use está cometiendo también un delito. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el amor, entre comillas, de esa persona por alguien que le está robando, que alguien que lo está estafando, que alguien que le está haciendo un daño? Es que una cosa es el tema económico y otra cosa es el tema emocional. A una persona de 87 años decirle que no ame a su hija de 55 años es tarea imposible. No podemos llegar a ese nivel. Hay amor. Ese padre ama a su hija. Sintió traición, sintió un golpe, sintió dolor. Pero por más golpe, por más traición y por más dolor, sigue amando a su hija. Vea que este caballero
Le dio un infarto porque su corazón no aguantó, Jorge. No aguantó ir a donde un juez penal, a donde un fiscal, a donde un ministerio público a declarar en contra de su hija. No lo logró. No lo logró. ¿Qué problema? Porque entonces estamos de acuerdo, no lo logró, pero ¿cuántos adultos mayores en estos momentos no lo están logrando y ocupamos que lo hagan? Bueno, ¿qué necesitamos? Instituciones públicas más agresivas de protección en casos de esta naturaleza. Mire, Jorge, tuve un caso de un señor que también en los 80 años, con una pensión de lujo, en donde llama a uno de los hijos y le dice que no tiene ni 200,000 mensuales en la cuenta, con una pensión de lujo, que no tiene ni 200,000, que no puede ir al supermercado porque no tiene 200,000 colones libres al mes. ¿Y dónde está esa plata? ¿A dónde está la pensión? Se casó con una mujer 30 años menor y colombiana, mandaba toda la plata para Colombia, a la familia de ella. Ok. Entonces, es que también asumen riesgos, se exponen. Yo lo que voy es que ese adulto mayor que me está viendo hoy, que puede tener 65, 70 años, acaba de pensionar. No, 65, 70 años no es vulnerable, Jorge. No, pero digamos, me está viendo ahorita y posiblemente tenga una casa propia que la financió con un banco. Claro. Y que pasó de esos 70 años, 35 o 30 años pagándola. Correcto. Es para volverle a hipotecar por algo que no es de él. No vale la pena. Póngale un fideicomiso y no entra ninguna hipoteca. O sea, gastar la pensión que tiene para que el otro o la otra llegue y compren los pañales de la torta que se jalaron, ¿verdad? Porque se enamoraron de una persona irresponsable y que no le cumple a los hijos, y ahora él tiene que velar por los nietos. No, tampoco. Porque la pensión, ¿para qué se hizo? Para que él la disfrute con su esposa, con la que hizo el hogar. Sí, claro. Es que... ¿y si es viudo solo? Exacto. Pero Sí. es de él, no es de nadie más. Es correcto. Él trabajó, él ya le dio hasta los 25 años que tenía Jorge, que dar. si no tiene la autoridad, la fuerza y el coraje para enfrentar un pariente que lo está chantajeando, ponga todo en un fideicomiso de protección de bienes familiares y cualquier chantaje rebota. Porque ese chantajista va a perder interés porque no va a poder hacerlo. Por más que el padre quiera, por más que diga que sí, no puede hacerlo. Que lo ponga. Que lo ponga en un fideicomiso y queda protegido. ¿Qué se necesita para hacer un fideicomiso? Realizar, tener la plata del traspaso, que es aproximadamente un 5% del valor de Hacienda. Ujú. Eso es lo que se requiere. Nada más. Nada más, voluntad, coraje y deseo de protección, Jorge, porque no solamente es contra los hijos. Puede llegar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Mire, hoy en la tarde me llamó un señor diciéndome, licenciada, ¿por qué no me hace un traspaso de una donación de la nuda propiedad a mi hija y me dejo el usufructo? Le digo, usted está loco. Y usted ya le preguntó a su hija si tiene tarjetas de crédito y si está al día en las tarjetas de crédito. Y ya le preguntó a su hija si no tiene un crédito en que se haya atrasado, o si tiene una deuda con la caja, o si tiene una deuda con Hacienda, o si tiene un seguro suficiente por si accidenta una persona, no tener que pagar con su propio peculio, con su propio dinero, la responsabilidad civil si deja a una persona inválida. ¿Usted ya le hizo esa pregunta a sus hijos? Ah, bueno, porque todos esos riesgos lo puede dejar usted sin propiedad. ¿Quién le dijo que la donación no es embargable? ¿Y quién le dijo que el usufructo no es embargable? El mito que anda en la calle. Pero eso es Todo el mundo habla. Pero Jorge, eso es una gran mentira. Yo sé, usted y yo lo sabemos, pero lamentablemente mucha gente que nos está viendo ahorita todavía cree en el cuento de hadas de que, ay no, me la heredaron, es inembargable. ¿Por qué es donación? ¿Por qué es herencia? ¿O por qué usufructo es inembargable? ¡Falso! ¡Falso! Eso no es cierto. Entonces, no solamente porque soy adulto mayor o porque no me quiero enfrentar a un hijo que me chantajee, es simplemente por protección de todo. Todo es todo. Obligaciones dinerarias, tarjetas de crédito. Yo siempre he dicho, si tenemos un crédito hay que pagarlo. Si asumimos una obligación dineraria hay que pagarla. Pero vienen infortunios, Jorge, los infortunios existen. Las personas se quedan sin trabajo, las personas se enferman. No existen vacunas para que no hayan infortunios.
Y en esos infortunios, los bancos vayan a ver si le hace un arreglo pago. Le dice, págueme todo y ese es el arreglo pago. Exacto. Bueno, entonces proteja su patrimonio. La protección del patrimonio es una necesidad, no solamente de adultos mayores. Yo tengo mi patrimonio protegido desde hace más de 15, 20 años y no soy adulta mayor. Y no sé si voy a llegar, pero el patrimonio está protegido. El patrimonio llega, yo no sé si yo llegaré, pero el patrimonio está protegido hasta para 3 generaciones. Ok. Y no desde ahorita, sino desde hace muchos años. Prevención nada más. Vaya, hable, haga. Correcto. Pero no entregue nada. No, jamás. Ni loco. No, jamás. Se lo estamos diciendo. No, jamás. Adri, gracias por estar el día de hoy. Este es tu programa, no es el mío. Debería decir Adriana Rojas ahí. No, pero, para nada, Jorge. Muchísimas bueno. gracias por este espacio. Yo espero no haberme enojado mucho. No, sí, estamos normal. Estamos en rating. Amigos de Salud Financiera, los esperamos a partir del próximo miércoles. Vamos a tener también un especial de 4 miércoles. El tema, sorpresa, vea la promoción de Canal 13, quédese con Canal 13. Ya saben, Adriana Rojas Rivero, a Prodeco, número de teléfono. 2221-9454. Ahí la tienen, cualquier duda directamente con ella, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y nos vemos de hoy en 8 al ser las 8 de la noche acá por Canal 13.